Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan de manera clara, por favor? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra tercera semana. Por ahí ya le estoy compartiendo la presentación y bueno, vamos a iniciar con esta, como siempre, con nuestro orden del día. Como en todos los casos, quiero darles la bienvenida a todos los que han podido conectar. Ya saben que es bien importante y estos espacios abiertos se realizan pues precisamente para ustedes y para resolver sus dudas. Recordarles nuestras reglas de comunicación, que son nuestras reglas de en etiqueta. En esta segunda sesión, recuerde, vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré para dar respuesta a todas sus dudas. Y una vez que hayamos dado respuesta a sus dudas, vamos a concluir nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 5 lleva por nombre Iniciativa Ciudadana. Aquí me voy a detener un poco antes de ir a la parte de cómo lo realizaré para recordar precisamente la parte de dónde vienen o cómo surgen los problemas ambientales, cómo estos pueden dar origen a los conflictos ambientales. Entonces, nuestra introducción, y esta es bien, bien importante que si por ahí todavía tienen alguna duda, pues la pueden consultar y entender todas las veces que ustedes consideren necesario, así como la información que está dentro de la plataforma en el contenido que corresponde a esta semana. Entonces, nuestra introducción dice, el ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales. ¿Sale? Esa hasta ahí son ejemplos de las actividades que realiza el ser humano para satisfacer todas las necesidades del tipo de estilo de vida que llega. ¿Vale? Estas actividades han derivado o han producido problemas ambientales como la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, así como la disminución y contaminación del agua. Entonces, estas actividades que realiza el ser humano para mantener su estilo o nuestro estilo de vida generan problemas ambientales como los que nos manejan aquí, como los ejemplos que nos manejan aquí, como la deforestación, la degradación del suelo. Y después dice, estos problemas ambientales que nos mencionan aquí como ejemplos han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre el uso, control, manejo, acceso y explotación de recursos naturales de un ecosistema. ¿Ok? Entonces, em, estos problemas ambientales derivan de una actividad en la cual pueden estar teniendo el control o el uso de un recurso natural, lo pueden estar manejando para un solo grupo de personas, restringiendo el acceso a otro grupo de personas o simple y sencillamente realizando una explotación de estos recursos naturales, el cual está afectando nuestro ecosistema y está dando, como hemos estado diciendo, origen a nuestros conflictos socioambientales, ¿sale? Entonces, tenemos la actividad en la cual se realiza alguna explotación o se hace el uso de algún tipo de recurso natural, el cual da origen a los problemas ambientales, lo cual da origen a nuestros conflictos socioambientales que al final vienen siendo aquellas afectaciones ocasionadas por la problemática ambiental que se originó por las actividades humanas que se están desarrollando. Ok, entonces, habiendo repasado esta parte de manera muy sencilla, muy rápida, ¿tienen todavía alguna duda respecto a lo que es la identificación del conflicto socioambiental a partir del problema ambiental? ¿Todo bien? Ok. Bueno, recuerden,
Como recomendación, yo les diría que a ambos los llamen por la terminología que estamos utilizando, problemas ambientales y conflictos socioambientales, para que distingan claramente uno de otro. En la parte de cómo lo realizaré, el primer punto dice: identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. ¿Ok? Recuerden, este conflicto que vamos a mencionar tiene que estar o tiene que derivar directamente de un problema ambiental. Si no deriva de un problema ambiental, no es un conflicto socioambiental, por lo cual no se los voy a dar por bueno, o no se los puedo dar por bueno, ya que lo que estamos evaluando es un conflicto socioambiental derivado de un problema ambiental. El punto número 2 dice: consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. El siguiente punto dice: documéntate en las fuentes de información confiables para integrar un procesador de textos con los siguientes planteamientos. Lo primero que nos piden, ya saben, es su portada con sus datos de identificación, su nombre, su grupo, generación y nombre de su asesor virtual. Posteriormente, tienen que desarrollar un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado. El contexto, bueno, ya saben, es dónde se está dando, en su comunidad, en alguna ciudad, en algún municipio o en alguna parte del estado. Y tienen que responder para este análisis los siguientes planteamientos. Lo primero que tienen que hacer es describir los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo, en zonas de conservación, etcétera. Recuerden, en la introducción nos dicen precisamente que las actividades generan los problemas ambientales. Entonces, si hacemos una actividad donde lo que se hizo fue cambiar el uso de suelo para esa actividad, obviamente, pues ahí generamos o tenemos un motivo ambiental que nos va a dar origen a nuestro conflicto socioambiental. Ahora, recuerden, cualquier tipo de actividad que se realice genera algún tipo de explotación, algún tipo de contaminación. Entonces, cualquiera de esos puntos son los que tienen ustedes que incluir aquí. Lo siguiente que piden es que mencionen las características del ecosistema, factores bióticos y abióticos y de la localidad donde se está presentando el conflicto, ¿sale? Entonces aquí recuerden, factores bióticos y abióticos, pero tienen que ir definidos, tienen que indicar exactamente qué factores bióticos, o sea, qué plantas y animales encontramos en ese lugar donde está ocurriendo este conflicto ambiental. ¿Y qué factores abióticos? Temperatura promedio, máximas, mínimas, altitud, latitud de ese lugar en específico, ¿vale? Ahora, no se compliquen si no encuentran estos datos con respecto a su comunidad. Igual puede ser una comunidad muy chiquita y no encuentran. Entonces, busquen los que estén definidos para el municipio del lugar donde viven, ¿vale? Esto, ahí les va un tip, lo pueden encontrar en internet directamente en las páginas oficiales de ya sea los municipios o los gobiernos de cada localidad. Por último, para este análisis del conflicto pide describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen con respecto al problema ambiental que originó el conflicto socioambiental, ¿vale? Entonces, los grupos de personas con intereses opuestos con respecto al problema ambiental. Recuerden, aquí estamos hablando de los que están generando el problema ambiental con una actividad versus los que están siendo afectados por ese problema ambiental que derivó de la actividad que se está llevando a cabo, cualquier actividad humana, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Cualquier observación o cualquier duda, ya saben, por aquí díganme. Iván, ¿todo bien? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ninguna duda. Bueno, seguimos avanzando.
Tenemos la siguiente parte o la siguiente fase donde tenemos que dar respuesta a dos preguntas que dice ¿qué actividad económica? Y recuerden que ya les había dicho que aquí se integran en tres sectores, el sector primario, secundario y terciario. Eh, Estos integran todas las actividades económicas que se realizan. Primaria, pues toda la productividad. Secundaria, industria de transformación. Primaria también entra la parte de explotación. Y terciarias, prácticamente todo lo que pueda, todas las industrias que pueden encontrar enfocadas en servicios. Entonces, tienen que indicar qué actividades económicas se ven impactadas por el desarrollo del conflicto. Ejemplo, si tuvimos por ahí una manifestación por algún conflicto que se desarrolló, obviamente ese conflicto que está desarrollando generó una manifestación que cerró una calle, que tomó una caseta de cobro, que hizo una marcha, etcétera, ¿no? Y ahí van a decir, bueno, de acuerdo con ese conflicto se vieron afectadas las actividades primarias porque, y ya ustedes explican por qué, dependiendo de lo que pasó. Siguiente pregunta dice, ¿de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad? La integridad de los servicios ecosistémicos es que tanto los conservamos o que tampoco son afectados o en qué cantidad son afectados o pueden ser afectados en una mínima cantidad para que su integridad o ellos no se vean afectados. Entonces, este conflicto puede impactar mucho o no en el estado de los servicios ecosistémicos. Ejemplo, si tenemos algún conflicto por algún tipo, derivado de algún tipo de contaminación, bueno, ahí puede ser que tengamos una integridad comprometida de alguno de los servicios ecosistémicos. ¿Sale? Entonces es importante que ustedes identifiquen cómo este conflicto está impactando los servicios ecosistémicos. Recuerden que va prácticamente de la mano. Todos aquellos beneficios que obtenemos o que recibimos o que consumimos como servicios directamente del ecosistema, pues prácticamente viene de la mano tanto con el conflicto que se está suscitando, porque puede ser que ese recurso ya viene afectado, y asimismo nos va a impactar en la calidad de vida de las personas si tenemos algún tipo de contaminación con alguno de los servicios o está muy degradado algún servicio ecosistémico. Por ejemplo, si tenemos mucha pérdida de cobertura vegetal, obviamente ahí vamos a tener una regulación afectada en lo que se refiere a cuestiones climáticas, tanto de lluvia, calor, viento, etcétera, ¿no? Todo nos va a afectar nuestra calidad de vida de manera muy, muy puntual. Un ejemplo que les podría mencionar es que por ahí algunos de ustedes que en el internet habrán visto información sobre la Ciudad de México en aquellos años 1800, por ahí 1890, por ahí hace casi un siglo, un poquito más de un siglo, el siglo pasado, donde precisamente se desecó gran parte de lo que eran los lagos que conformaban o que estaban en la Ciudad de México. Esto dio origen a precisamente un tipo de regulación o, perdón, un tipo de servicio ecosistémico que estaban recibiendo las personas que era por parte de los lagos donde estos evitaban precisamente que las cantidades de polvo que llegaban a la ciudad fueran mínimas. Una vez que se desecan estos lagos para hacer construcciones de casas, de caminos, de calles, carreteras, edificios, etcétera, bueno, en ese entonces pues no se llevaba una pavimentación del suelo o ya sea con concreto o con el asfalto, lo que hacía que los caminos pues fueran de tierra. Y esto, aunado a las corrientes de aire, generaba tolvaneras o tormentas de polvo que se levantaban precisamente debido a que ya no tenían el servicio ecosistémico que regulaba precisamente la humedad en el suelo.
Fase de crisis. Y aquí tenemos 2 puntos también que se tienen que cubrir. El primero es una pregunta que dice: "¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto?". Ejemplos, pueden ser protestas, saqueos, denuncias, agresiones, publicaciones, noticias, todo lo que ustedes, encuentren, esas van a ser las manifestaciones. Aquí les comentaba la sesión pasada que es importante que no confundan las manifestaciones con los conflictos socioambientales. Las manifestaciones son la expresión de que existe un conflicto socioambiental, ¿sale? Yo tengo un conflicto, estoy padeciendo de enfermedades provocadas por algún tipo de contaminación, entonces mi comunidad va a hacer una marcha, va a hacer una denuncia hacia o en contra de la empresa o el grupo de personas que realizaron una actividad la cual provocó esa contaminación, la cual derivó en una problemática a la salud de mi comunidad. Entonces generamos una denuncia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la manifestación es diferente a la parte del conflicto socioambiental. El conflicto socioambiental, recuerden, y se lo vuelvo a repetir, es lo que nos está afectando y la manifestación son todas aquellas acciones que se realizan para dar a conocer ese conflicto socioambiental. Y el segundo punto dice, comenta brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos de conflicto. Esto es, que tanto se han interesado por las autoridades por dar solución o entablar un diálogo entre ambas partes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda antes de que sigamos avanzando? Ninguna, ok. Sigamos avanzando. Fase de desescalonamiento, negociación. El primer punto dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Eso ya queda a su criterio porque ustedes obviamente ya investigaron sobre ese conflicto socioambiental y ese problema ambiental que generó el conflicto. Entonces, ahí sabrán si las partes están abiertas a algún tipo de negociación o acuerdo. Lo siguiente que nos piden es indicar, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo sustentable, que es el ecológico, el social y el económico, cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente, así como de la comunidad afectada. Recuerden, van a hacer aquí una propuesta de iniciativa ciudadana en la cual pueden incluir diversas acciones enfocadas precisamente en la conservación, protección del ambiente y beneficios de la comunidad, o lo que sería el enfoque ecológico, el social, que se refiere a social y económico también, que se refiere a tanto a la parte de la comunidad. Okey, entonces las acciones propuestas dentro de esta iniciativa son variables, las que ustedes consideren, necesarias, no hay límite. Y por último, nos dice que tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan, utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Ok, antes de ir a la parte final, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro con la parte de la identificación del conflicto social derivado del problema ambiental? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Por aquí dice Sofi. Todo bien. Ok, recomendación. Cuando hagan ya tengan listo y vayan a entregar su documento, en el punto número uno, normalmente el punto número uno lo ignoran, pero yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Dice, identifica un conflicto que se suscita en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Entonces, identifiquen ese conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Porque empiezan a resolver o a desarrollar toda su actividad y se olvidan de mencionar el conflicto en el punto número uno. Entonces, ustedes indiquen ahí, el conflicto socioambiental que yo identifiqué es, y ya indican el conflicto socioambiental
que deriva del problema ambiental y mencionan el problema ambiental para que los tengan bien identificados y no tengan problema de que, chin, ya no me di cuenta y toda mi actividad la desarrollé enfocada en un problema ambiental y no en un conflicto socioambiental, ¿sale? Entonces, para que no tengan por ahí esa confusión, háganlo así. Yo identifiqué el siguiente conflicto que es, nombran el conflicto derivado de el problema ambiental y nombran el problema ambiental o identifican el problema ambiental. Vamos a la parte final para ir a la actividad 6 que tenemos pendiente de ver por ahí unos ejercicios y el punto número 3 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden, apellidos, nombre y grupo, libre de lo que son estos caracteres especiales y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma, cuidando que el formato de guardado sea .docx o .doc. Recuerden que tienen que asegurarse de guardar su documento de procesador de textos de manera correcta y con el formato indicado porque no se aceptan capturas de pantalla para la evaluación. Siguiente actividad, actividad integradora 6, lleva por título Optimización de recursos. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1 dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, que está ubicado, y ahí nos dicen la dirección del Acuario de Veracruz. Aquí yo les recomendaba que usen esta herramienta de Google Maps para elaborar sus dos rutas que les van a pedir a continuación. En el punto número 2 nos habla precisamente de esto, dice, escoge dos rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. Aquí quiero hacerles una pregunta bien específica y quiero que me respondan con sinceridad. ¿A cuántos de ustedes les parece complicada esta instrucción del punto número 2? O sea, díganme a mí sí, y ya con eso es suficiente. Y ahorita les digo por qué se los estoy preguntando. Ok, a Iván dice que sí se le hace complicada. Iván también se le hizo complicada. Ok, Fernando también. Bueno, aquí hay dos cosas bien importantes. Lo que yo busco al explicarles y leerles las actividades, es precisamente que ustedes desarrollen esta habilidad de interpretar lo que les están pidiendo, ¿sale? Y al fin y al cabo ustedes ya no tengan que depender o si tienen alguna duda, sea bien puntual y no tengan que depender de sus asesores virtuales porque pueden interpretar todas sus instrucciones. Ahora, ¿por qué también es importante esto? Porque cuando ustedes aprendan o desarrollen esta habilidad aquí en estas actividades, cuando ustedes comiencen a trabajar o si ya trabajan, van a poder trasladar esta habilidad a todas las instrucciones que pueden estar manejando en sus trabajos, lo cual obviamente les va a dar un plus y les va a dar una ventaja respecto a sus compañeros para obtener beneficios, ¿sale? En su trabajo. Entonces, esa es la finalidad. Recuerden que para interpretar y entender las instrucciones hay que leer las veces que sean necesarias y tratar de traducir o entender como si le estuviéramos explicando a otra persona lo que estamos leyendo, ¿sale? ¿Cómo lo hice la sesión pasada? Pues yo les dije, bueno, lo que nos piden es, o lo que me dice esta instrucción, dice que tengo que hacer dos rutas eh, en las que utilizaría diferentes medios de transporte para ir de donde vivo a Veracruz. Entonces, son dos rutas con diferentes medios de transporte. Ok, hasta ahí voy bien. Y después me dice, toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas las rutas con un solo medio de transporte. Ok, son dos rutas
con diferentes medios de transporte, los cuales, y aquí nos dice, deben de combinarse para cada ruta, ¿sale? Entonces tengo que combinar medios en las dos rutas y no puedo realizar o poner un solo medio de transporte para una sola ruta, ¿sale? Entonces, traten de ir haciéndolo así para que ustedes desarrollen esta parte. Yo sé que muchas veces es difícil algunas instrucciones, pero de verdad yo creo que, no sé, pueden ustedes aprender muchas cosas puntuales, técnicas, datos, cálculos, pero parte del pensamiento crítico es desarrollar esta parte de la interpretación de todas las instrucciones. Cuando ustedes, si al final me dicen, ¿sabe qué? A mí ya al final sí se me hizo muy fácil estar interpretar las instrucciones de mi proyecto integrador. Créanme que eso, además de que aprendan alguna otra cosa, para mí es algo súper bueno, ¿sale? Entonces, tengan eso en mente. Si no entienden una instrucción, divídela en partes, léanla en partes, lean todo un párrafo hasta el primer punto, analicen ese párrafo, luego lean lo que sigue si no tiene mucha coherencia y váyanlo analizando por partes, ¿sale? Eso les va a servir bastante. Y para que se den cuenta de lo que nos dice esta instrucción, abajo tenemos un ejemplo de nuestra tabla. Entonces dice, dos rutas, y aquí vamos a tener el ejemplo para una. Entonces, la primera ruta con diferentes tipos de transporte, al menos tres. Aquí tenemos tres, ¿sale? Entonces, ya tenemos cubierta esta primera instrucción del punto número 2, la cual deben de estar combinados diferentes tipos de transporte de mi domicilio al acuario de Veracruz, ¿ok? Entonces, el siguiente punto nos dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Y nos dan los datos que debe de traer, el tipo de transporte, y nos dice que tienen que ser al menos tres, la distancia expresada en kilómetros, el costo expresado en pesos, el tiempo expresado en minutos, hacer el cálculo de dióxido de carbono. Y bueno, aquí tenemos el enlace para el ejemplo que les mostré el otro día, ¿no? De donde vienen las tablitas que vamos a utilizar, que son estas. Ok, entonces estos datos deben ir en nuestra tabla, ¿sale? Y esta tablita la pueden tomar así como está, para que no le modifiquen nada, la toman tal cual. Entonces nos dice el tipo de transporte, al menos tres, la distancia de cada uno, el costo aproximado en pesos de cada tramo que van a recorrer de su ruta, según el tipo de transporte, el tiempo aproximado de cada tramo que van a recorrer, según el tipo de transporte, y la emisión de dióxido de carbono también de cada tramo según cada tipo de transporte. Al final tenemos un apartado donde nos indica el total de todos estos datos para esta primera ruta que vamos a realizar. ¿Dudas hasta aquí con relación a la tabla, al llenado de la tabla? Ninguna, perfecto. Sigamos avanzando. Ok, para calcular los datos de la emisión de dióxido de carbono para cada uno de nuestros tramos de recorrido. Entonces, dice, para calcular las emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los diferentes medios de transporte, o sea, cada recorrido con su tipo de transporte, realiza las conversiones como se muestran a continuación. La emisión de dióxido de carbono de cada transporte puede ser calculada utilizando la siguiente fórmula. Esta es nuestra fórmula, ¿sale? Emisiones de dióxido de carbono expresado en kilogramos es igual a cantidad de litros, cantidad de combustible utilizado expresado en litros por el factor de emisión de CO2
del combustible expresado en kilómetros por litro. Este factor de emisión de tipo de combustible se refiere al factor de emisión de CO2 del combustible según el tipo de transporte que vamos a estar utilizando, ¿sale? Entonces, este factor, recuerden que está en estas tablitas aquí abajo, ¿sí? Factor de emisión de CO2, utiliza la siguiente tabla de factores de emisión de CO2 para los diferentes transportes, ¿ok? Y tenemos el ejemplo, este ya lo habíamos hecho, pero ahorita que revisemos la parte de las gráficas, vamos ahí voy a ponerles en el Excel otra vez esta misma, esta misma ecuación con los datos de este ejemplo para que les quede un poquito más claro. Y nos dice el ejemplo, de las oficinas de prepa en línea en la Ciudad de México a la Cario de Veracruz, se recorren 408 kilómetros en 5 horas 20 minutos. Para calcular la emisión de dióxido de carbono, se calcula la cantidad de litros de gasolina que gastará el automóvil. En este caso nos dicen que el recorrido se va a hacer en un automóvil. Y nos dice, un automóvil promedio tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro. Para recorrer 408 kilómetros se requieren 34 litros y nos da un costo aproximado de litro. Ahora, según el tipo de transporte en el que vamos a realizar el recorrido, vamos a tener el rendimiento. ¿De dónde vamos a tomar este dato del rendimiento? Lo vamos a tomar de esta tablita, tabla de conversiones de kilómetros a litros, y son los kilómetros por litro que tiene o que da de rendimiento cada uno de estos tipos de transporte. El automóvil nos da 12 kilómetros por litro, la motocicleta 20 kilómetros por litro, avión 35 kilómetros por litro y el autobús urbano alrededor de 33 kilómetros por litro. Entonces, para el ejemplo, vamos a utilizar el dato del automóvil, 12 kilómetros por litro, en lo que es el factor de conversión de kilómetros por litro, y el factor de emisión de dióxido de carbono para el automóvil que utiliza gasolina de 2.32. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestra formulita, debemos de conocer la cantidad de combustible que vamos a utilizar, cuántos litros vamos a necesitar para 408 kilómetros si nuestro transporte utiliza 12 por kilómetro. Entonces, para saber esa cantidad de litros, lo único que vamos a hacer es dividir el total de kilómetros que vamos a recorrer en ese tramo entre el rendimiento que nos da ese tipo de transporte. Para este ejemplo vamos a dividir 408 entre los 12 y el resultado que nos va a dar son 34 kilómetros por litro. ¿Sale? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, Sofía? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Todos bien hasta ahí? Muy bien. Ok, entonces, a ver, Iván, una duda. ¿Cuál duda antes de seguir avanzando? No pierdan de vista nada más que aquí arriba tenemos nuestra formulita, ¿sale? Entonces, esta que tienen aquí abajo es lo mismo, es la misma de acá arriba, pero con los datos que necesitamos para hacer el cálculo, ¿sale? Para el avión tenemos que sumar los 400 litros, ¿verdad? Que es, para el despegue. Bueno, esta parte que bien menciona su compañero, que aquí en el rendimiento tiene un asterisco y en el asterisco nos manda una nota que se considera que se requieren 400 litros en el despegue del avión. No lo tomen en cuenta a menos que ustedes fueran propietarios de un avión. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ustedes adquieren el boleto de un avión, obviamente es igual que el boleto de un camión. Ya va incluido el costo del combustible. Entonces, ahí sí no hay gran problema. Lo que podrían hacer nada más es calcular el total de kilómetros que van a recorrer para tener un gasto aproximado, ¿sale?
¿Alguna otra duda? Sin dudas, ok. Buena pregunta, Iván, buena pregunta. Bueno, entonces no se pierdan aquí. Ya obtuvimos la cantidad de combustible. También tengo una duda. Sí, la bicicleta solo se multiplica. Ok, la bicicleta. Para la bicicleta, aquí tenemos los vehículos que utilizan combustibles, el factor de emisión de los vehículos que utilizan combustibles y aquí tenemos el factor de emisión de CO2 de los vehículos que no utilizan combustible. ¿Por qué aquí en esta primera tabla del factor de conversión de kilómetros por litro no tenemos ni el metro, ni la bicicleta, ni caminar? ¿Por qué creen que no los tenemos? Exactamente, Iván, porque no utilizan combustible. Entonces, regresando a nuestra, nuestra formulita, aquí, si no vamos a tener litros de combustible, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues entonces nada más vamos a utilizar un cero, ¿sale? Aquí vamos a utilizar un cero. Entonces aquí serían, en lugar de 34, si utilizamos una bicicleta, vamos a multiplicar 0 por y el factor de emisión de dióxido de carbono que corresponda, que va a ser muy poquito, obviamente, por eso estas cantidades, ¿sí? Para sacar esto que les estoy diciendo, recuerden, vamos a hacer la división, pero prácticamente les va a dar un número muy chiquito. Va a ser los kilómetros, por ejemplo, si aquí fueran 408 kilómetros en bicicleta, vamos a dividir esos 408 kilómetros, perdón, esos 408 kilómetros entre cero y los vamos a multiplicar por el factor de emisión, ya sea de el metro, bicicleta o caminar, que es 0.40, 0.20 o 0.21, ¿sale? Eso es lo único que vamos a hacer. La multiplicación de los kilómetros por el factor de emisión de esos. Recuerden, como no tenemos este dato de kilómetros por litro, estaríamos dividiendo 408 entre cero y entonces nos va a dar 408. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Capturas de pantalla de las rutas, si quieren las pueden incluir, si no, no es necesario porque no las piden, ¿sale? Eso ya es a su consideración, ahí no hay ninguna indicación dentro de las instrucciones, ¿vale? Listo. Entonces, seguimos. Bueno, prácticamente ya lo revisamos, ya habíamos obtenido los litros que vamos a ocupar. Si en este caso son 34 litros y vamos a ir en automóvil, recuerden, este 2.32 lo estamos tomando de este dato del automóvil donde es el factor de emisión. Vuelvo a repetirles, si en lugar de ir en un automóvil, en una motocicleta, en avión o en un autobús, vamos en bicicleta, en metro, caminando, no vamos a poder dividir entre kilómetros por litro. Entonces nada más tomamos los kilómetros que vamos a recorrer, los ponemos directamente acá y lo multiplicamos. Ok, entonces aquí tienen ustedes estas tablitas. Recuerden, esas tablitas están en en el enlace que tienen
ahí precisamente dentro de su actividad. Vamos a seguir avanzando y dice, realiza las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. Siguiente punto dice, elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Básate en el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez que tengas elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. ¿Sale? Entonces, esta parte ahorita la vamos a ver en el ejemplo que ya les preparé. Siguiente punto dice, analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Y aquí ya habíamos comentado que lo que tienen que decir, bueno, esta ruta es la más eficiente o es la más económica y esta es la más rápida y ya ustedes tienen que indicar del por qué es la más económica y por qué es la más rápida. Para la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las dos rutas genera una mayor y una menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Y también tienen que argumentar su respuesta. Recuerden que en su tabla de registro de sus datos van a tener el total hasta la última serie de renglones, de filas. Entonces, ahí van a poder comparar cuál es la que tiene una mayor y cuál tiene una menor emisión de dióxido de carbono. Y van a indicar por qué según los datos que tienen registrados ahí. Y por último, tienen que investigar qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en su comunidad, municipio, alcaldía, estado o país y tienen que escribir al menos una. Y tienen que indicar si es sustentable para la movilidad y el desarrollo sustentable. Entonces, les mencionaba que las políticas de movilidad se refieren a todos aquellos proyectos que se desarrollan en el país, eh, como lo son todos los medios de transporte que pueden existir, ¿sale? Trenes, rutas de camiones, no sé, nuevas rutas de líneas aéreas, etcétera, ¿no? O sea, es más, hasta en la Ciudad de México tenemos un poquito más de ejemplos, líneas nuevas de metro, así como en Guadalajara, en Monterrey, por ahí que también van a tener, me parece, nuevas líneas de metro, nuevas carreteras en algunos puntos, nuevas autopistas en algunos puntos, la creación de los, ¿cómo se llaman? Teleféricos, estos que también sirven para transportar gente. En la Ciudad de México también tenemos el ejemplo de el tren suburbano. Para el Estado de México tenemos el ejemplo del Maxibús y también en el Estado de México, muy reciente, les comenté el ejemplo del tren interurbano o tren insurgente, ¿sale? Entonces, esos son ejemplos de políticas de movilidad que se están desarrollando. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Sigamos avanzando. Dice punto número 6, lo que tiene que ir en su procesador de texto. Lo primero que nos piden es su datos de identificación, que es su portada, las tablas de registro, que recuerden que son, estas deben ser una por cada ruta, la fotografía de las conversiones realizadas a mano, recuerden, tienen que hacerlas a mano, no olviden incluir
las unidades en las que están expresados los resultados, las gráficas, que ahorita vamos a ver los ejemplos, el análisis de la gráfica, que se refiere al punto número 5, preguntas y respuestas, y por último tienen que desarrollar una conclusión de la gráfica de variables en la que respondan la siguiente pregunta o el siguiente planteamiento. ¿Qué ruta utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Y ahí tendrían que estar tomando en cuenta distancia, costo, tiempo, emisión de CO2, todos los datos que ustedes puedan comparar entre una y otra ruta, ¿sale? Y ya de ahí decir, yo utilizaré esta ruta porque, y dan todos sus porqués, utilizarían su ruta. Por último, después de su conclusión, ya saben, en una hoja aparte hay que poner las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa Línea C. Aquí les recuerdo, la mayoría de ustedes y los que pues obviamente ya están acá, pero para sus compañeros que van a ver la grabación, es importante que den el formato correcto. Ya habíamos mencionado en la primera o segunda sesión que el formato que debe de ir aplicado a nuestras citas o referencias precisamente es la sangría francesa. Al final, todas las citas deben de ir con sangría francesa. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sin dudas, ¿todo bien? Ok. Vamos al final para pasar al ejercicio. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo. En el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, cuidando que la terminación de guardado sea .docx o .doc. Nuevamente tenemos aquí la nota de que se aseguren de guardar su documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ok. Bueno, vamos al ejemplo por ahí. Por ahí me parece que ya están viendo el Excel en la pantalla. Nada más si me lo confirman. Ok, sí se ve. Bueno, tenemos aquí arriba la instrucción. Elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. ¿Sale? Entonces, puede que tengan toda su gráfica, perdón, todos sus datos, ya estos los van a tomar, recuerden, de su tablita y los van a pasar para acá. Necesitamos los datos del tiempo invertido en minutos y el costo en pesos, ¿sale? Entonces tenemos para cada ruta, aquí puse un ejemplo con todos los tipos de transporte del tiempo en minutos y de la ruta en pesos, incluyendo cada tramo o cada tipo de transporte, que es como viene en el ejemplo. Pero también puse aquí un ejemplo de ruta 1 y ruta 2 con el total en tiempo y el total en costo. Para mí cualquiera de los dos es válido. Si ustedes quieren poner nada más el total con la ruta 1, ruta 2 y el tiempo y el costo en pesos, está bien. Si ustedes quieren ponerlas con cada uno de los transportes en los cuales se vean diferenciados, también está bien, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues lo único que van a hacer es tomar sus datos y pues, como en las gráficas que se hicieron en la actividad 2, van a seleccionar sus datos, se van a insertar, se van aquí a gráfica de columnas y van a buscar esta de columna apilada, pero asegúrense que les dé el total de valores, ¿sale? Porque si toman esta columna 100% apilada, los datos se los va a dar en porcentaje. Entonces recuerden que no queremos en porcentaje, queremos los valores que estamos colocando, ¿ok? Entonces seleccionan y ya lo van a tener aquí, ¿sale? Pueden hacer una sola gráfica para
ambos datos o pueden hacer una gráfica independiente para cada uno para cada variable, una para el tiempo y una para el costo, ¿sale? Insertar columna apilada, ¿sale? Bueno, aquí ya nos dio otro. Entonces, cualquiera de los dos es válida. Ahí la tenemos. Cualquiera de las dos es válida, ¿vale? Ya nada más recuerden, ustedes van a tener que poner, formatear su tabla, ponerle aquí su título, sus datos. Aquí ya tienen indicado que es la ruta en tiempo en minutos, en costo, pero pues también le pueden dar formato para que aparezcan las etiquetas, ¿sale? Entonces recuerden darle formato en la parte de los datos. Leyendas, le ponen las leyendas, los ejes, las etiquetas, adjunto al eje, título, líneas de cuadrículas, todo lo que ustedes quieran, ponerles tablas de datos, ahí ya apareció también, entonces ya todo eso ustedes se lo configuran, ¿sale? Creo que hasta aquí no hay gran problema. ¿Alguna duda hasta aquí? Si quieren hacer la tabla con todos los datos, pues va a ser igual. Lo único que hacen es seleccionar todos los datos, se van a insertar, seleccionan el tipo de columna y ya les va a dar la columna apilada. ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna. Ok. Aquí abajito tengo otra vez la formulita que tenemos acá, que es esta: emisiones de dióxido de carbono es igual a cantidad de combustible en litros por el factor de emisión del combustible, de CO2 del combustible, ¿sale? Por tipo de tipo de transporte. Entonces, es esta formulita. Dióxido de carbono es igual a combustible utilizado por factor de emisión, ¿sale? Combustible utilizado por factor de emisión, combustible utilizado por factor de emisión, que es con la que vamos a hacer hacer los cálculos. Entonces, retomando este ejemplo que tenemos aquí, en la actividad nos dice que ya sabemos cómo calcular estos litros, los datos de los kilómetros que vamos a recorrer entre los kilómetros por litro del transporte. Para este caso le voy a poner que va a ser aquí 408 kilómetros en auto, ¿vale? Para que no se les olvide. Entonces, van a ser los kilómetros totales por tipo de transporte, que son 408, entre el factor de kilómetros por litro según el tipo de transporte, ¿sale? Entonces, recuerden, según nuestra tabla, si vamos a recorrer 408 kilómetros, nuestro tipo de transporte, que es el automóvil, nos va a dar 12 kilómetros por litro, que es lo que tenemos aquí. Y estas unidades se las estoy poniendo en rojo para que vean cómo se cancelan. ¿Sale? Las que están en rojo son las que se van a cancelar. Entonces, 408, que ya lo habíamos hecho, entre 12 nos van a dar 34. Se van a cancelar los kilómetros con kilómetros de ambas partes y nos vamos a quedar con las unidades de los litros. ¿Ok? Entonces tenemos 34 litros. Este dato es el que vamos a insertar en nuestra fórmula, que es combustible utilizado, que vamos a tener aquí 34 litros, que es este dato, por
nuestro factor de emisión según el tipo de transporte. Lo vamos a adecuar según el tipo de transporte. ¿Qué tipo de transporte estamos utilizando? Automóvil o motocicleta, entonces va a ser 2.32. Vamos a poner 2.32 igual con con las unidades en que va a estar expresada, ¿sale? Y el resultado va a ser 78.88, que ya también lo habíamos hecho. Se eliminan litros y nos van a quedar las unidades de kilogramos con dióxido de carbono. Entonces van a ser 78.88 kilogramos de dióxido de carbono, ¿vale? Si ustedes van a utilizar en lugar de un auto el autobús, bueno, recuerden modificar su factor de emisión de CO2, 2.68 para el autobús y 2.46 para el avión. Recuerden hacer esta modificación en esta parte, ¿sale? En esta. Vamos a ponerle aquí un color, bueno, lo vamos a dejar así. Solo hagan la modificación. No olviden realizar la modificación porque si no, su resultado obviamente va a estar incorrecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo más claro con relación a cómo hacer el cálculo de los kilogramos de dióxido de carbono emitidos? Creo que con se hace mucho más claro cómo hacer el cálculo. ¿Todo bien? Ok, Sofi. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Muy bien. De todos modos, esto lo pueden, recuerden, esto lo van a hacer en su hoja a mano, ¿sale? Solo tienen que ir sustituyendo. Pueden tener a la mano sus datos de las tablitas, de estas tablitas, para que a ustedes no se les olvide ir sustituyendo según lo que ustedes vayan calculando, ¿vale? Entonces ya nada más tendrían que seguir esta formulita y pues, si quieren verlo, pues tampoco no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces, ¿ninguna otra duda hasta aquí? Ya ven que no está difícil, el punto está en interpretar las instrucciones, ¿sale? Eso es lo importante, eso es lo que quiero que se lleven, que es lo que les va a ayudar muchísimo, no solo fuera de lo que son sus próximos módulos, perdón, no solo dentro de lo que son sus próximos módulos, sino fuera de estos ya sea si tienen que hacer ya algún tipo de trabajo o aplicarlo en sus actividades profesionales por ahí donde ya estén desarrollando. Bueno, si no tienen más dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy. Me dio gusto que les quedara un poquito más claro, que esto les haya servido. Y la sesión se las dejo, ya saben, ahí en la grabación en la pizarra de sesiones. Nos vemos por aquí la siguiente semana para revisar lo correspondiente al proyecto integrador. Que tengan todos muy bonito fin de semana, muy bonita noche y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos.